Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Vamos a continuarle más o menos donde nos quedamos. Habíamos mencionado la última clase, este, esta cuestión de los trastornos que en otro momento se llamaban psicosis parafrénicas, ¿no? Y que, bueno, el delirio tal cual denominado así, parafrénico, con estas características que veíamos el viernes, incluyendo el hecho de que tenía esta gran riqueza imaginativa, ¿no? Con cosas que pueden parecer, digo, extrañas, y de hecho son extrañas. Si luego ven ustedes el contexto de la vida del paciente y cómo eh, incluso se nos puede confundir en algún momento con otros cuadros si atendemos, por ejemplo, nada más a los temas de los cuales habla, ¿no? Como por ejemplo acá estaba viendo eso del componente megalomaníaco, ¿no? Donde el sujeto siente que es el protagonista de los grandes acontecimientos históricos y demás. Pues digo, puede parecer como un episodio maníaco si nos atenemos nada más a la pura presentación del síntoma en cuanto a su temática, ¿no? O sea, de lo que está hablando el paciente. Nada más que si se fijan ustedes en todas las otras características, pues luego llegan a la conclusión de que se trata de un delirio de estos que estamos describiendo ahorita, por ejemplo, parafrénicos, ¿verdad? Entonces, bueno, para tener en mente ahorita sobre esto, recordar que, bueno, en la actualidad se considera que esto pues es una presentación, pues, o una manera de presentarse de los cuadros que conocemos como esquizofrenia, con muchas temáticas diferentes que pueden resultar llamativas, como cualquiera de esas, incluso de tipo grandioso, lo que luego nos puede confundir, les vuelvo a repetir, como por ejemplo con un episodio maníaco, nada más que por eso les digo que hay que armar todo el rompecabezas completo, ¿no? Y hay que ver pues las otras características que luego tiene el funcionamiento de la persona, ¿sí? Incluyendo pues el hecho de que en muchas ocasiones estos delirios parafrénicos pues están como muy influenciados por cuestiones que pudieran parecer como alucinatorias, ¿no? Como estas voces o visiones o fenómenos extáticos, que luego eso del éxtasis pues más bien es una alteración afectiva más que sensorial, nada más que bueno, regularmente si alguien te dice que atravesó por un episodio extático, pues pues si lo puedes identificar, pues probablemente te relatará que su conexión con el ambiente pues también se afectó o se vio influenciada por el episodio que estuvo viviendo. Pero bueno, eso en cuanto a los episodios, o perdón, en cuanto a los delirios que se presentan pues en este cuadro de la esquizofrenia, pues, pero quedamos que hoy íbamos a ver los delirios que se presentan en estas situaciones que luego se han denominado clásicamente desarrollos paranoides. Diferente pues desarrollo que proceso. Proceso como en la esquizofrenia
Pues es precisamente una sucesión de eventos que luego van dando al traste con el funcionamiento en general de la persona, presentándose este deterioro y estas alteraciones luego que terminan haciendo que el sujeto vea la existencia de una forma totalmente diferente a como le pasaba antes de tener el trastorno. Y acá en estos desarrollos, pues propiamente, más bien como que se confirma lo que ya el sujeto tenía desde antes. En este sentido de que el sujeto acá presenta en cuanto a la conformación de su idea delirante más bien un, una, una condición constitucional, o sea, veíamos que allá en la esquizofrenia el delirio aparecía de repente como algo muy nuevo, como algo totalmente diferente a lo que había sido el sujeto hasta entonces. Y acá como que más bien se desarrolla la constitución que el sujeto ya tenía desde antes. O sea, aquí el sujeto ya pintaba para tener ese tipo de delirios. Esto es, este grupo que se, que se considera ahora en el DSM-5 se llama trastorno delirante, pues. ¿Sí? Es lo que históricamente se llamaba paranoia, la paranoia o la psicosis paranoides, que luego más adelantito en el DSM-2 le decían trastorno paranoide, pero luego como se encontraron con que no todos los sujetos tenían específicamente trastornos paranoides, digo, porque paranoide suena como a persecutorio, como a me andan siguiendo, como a me quieren hacer mal, y no todos tienen precisamente esa temática en sus ideas delirantes, entonces le cambiaron el nombre en el DSM-5 y le pusieron trastorno delirante. Y en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud le pusieron trastorno con ideas delirantes persistentes o trastorno de ideas delirantes persistentes. Y acá les digo la forma del delirio en estos desarrollos, que bueno, digo, clásicamente así en un lenguaje psicopatológico, tradicional, pues se le considera un desarrollo paranoide. Pero les estaba diciendo que acá más bien tiene este carácter constitucional, es decir, el sujeto ya aparentaba ciertas cosas que luego nos permiten comprender así de manera muy clara el hecho de que, por ejemplo, haya desarrollado una idea delirante de celos, ¿no? O sea, si ya sabías que el sujeto desde antes era muy desconfiado, pues ahora nada más esa desconfianza tan evidente que se le vio toda la vida, se abre y se manifiesta por la presencia de la idea falsa e incorregible de que su pareja lo está engañando, ¿sí? Además, que generalmente son vividos con esta cuestión afectiva importante, o sea, el sujeto pues, está muy enojado porque lo están engañando, ¿no? Está muy molesto, puede presentar mucho enojo, puede presentar mucha angustia dependiendo del tipo de delirio, por ejemplo, si es un delirio persecutorio o si piensa que lo andan siguiendo, pues entonces el sujeto va a andar muy angustiado. A diferencia de lo que sucede en los otros delirios, en la esquizofrenia, donde mencionábamos a lo mejor cuando empieza el sujeto con la idea delirante primaria, sí, se siente muy descontrolado, muy desconcertado, muy angustiado,
puede tener una experiencia terrorífica y sentirse muy mal, pero luego cuando va pasando el tiempo, como que el esquizofrénico ya se acostumbra a vivir con eso y ustedes lo ven que pues ahí anda, pero a lo mejor ni siquiera habla de las cosas que luego trae en la mente, ¿no? Digo, de hecho, muchas veces no hablan porque están mutistas, pues, o se comunican muy poco en el aspecto verbal. Este, y como que pues ya la angustia que sentían o el enojo que tuvieron al principio, como que ya no está presente, como que ya el sujeto es indiferente a la presencia de la idea delirante que luego trae por ahí, en el caso de la esquizofrenia. Y en el caso de los trastornos delirantes, pues al sujeto todo el tiempo le cae muy gordo y se siente muy mal por el hecho de que le hayan puesto los cuernos o se siente muy alterado emocionalmente por el hecho de pensar que lo están siguiendo. ¿Sí? Ahora, esta variedad de delirios pues son de carácter secundario, o sea, como decíamos ahorita, te lo explicas en base a la personalidad de este sujeto, o sea, son secundarios a la forma de ser del sujeto, son como una manifestación mucho más patológica de cosas que ya traía él ahí. Y además, a diferencia de los delirios esquizofrénicos, estos delirios de los desarrollos paranoides, en los trastornos delirantes, pues están sistematizados, ¿verdad? Sistematizados en este sentido de que los pacientes con trastorno delirante no tienen el deterioro mental que luego tienen los sujetos con esquizofrenia. Es decir, el sujeto con esquizofrenia a lo mejor no te puede dar una muy clara explicación de lo que le está sucediendo. Sin embargo, el sujeto con un trastorno delirante te da santo y seña, te describe con punto, coma, dos puntos y punto y aparte todas las situaciones relacionadas con su delirio. Es decir, te da una explicación lógica de lo que le está pasando, porque además el sujeto con trastorno delirante no tiene la disgregación del pensamiento que luego te puedes encontrar en esquizofrenia. Entonces, inclusive, durante alguna época le llamaron a esta situación o a esta condición del trastorno delirante, le decían locura razonante, ¿verdad? Digo, porque todo estaba muy claro para el sujeto y todo lo tenía como muy bien explicado. También he explicado que esta variedad de delirios en algún momento también bueno, se consideraron, o de hecho ustedes lo pueden considerar si llegan a ver alguno, de que se trata de un delirio hiperlógico, o sea, todo está muy bien explicado. Además, los pacientes con trastorno delirante, pues no tienen la alteración formal del pensamiento que luego tienen los pacientes con esquizofrenia. Y entonces eso los distingue a unos de los otros. Aunque bueno, el trastorno delirante, por muy llamativo e interesante que pueda ser, es mucho menos frecuente que la esquizofrenia, entonces sería raro encontrar uno de estos. ¿Sí? Sin embargo, bueno, pues estamos describiendo la psicopatología y a pesar de todo, a pesar de que de que el delirio es hiperlógico, pues está mal fundamentado en este sentido que dice acá, o sea, el sujeto interpreta las cosas que suceden cotidianamente para dar una explicación de lo que le sucede en la vida, ¿no? Y entonces, lo que pasa acá es que el sujeto interpreta de manera errónea lo que le está sucediendo alrededor o cualquier evento, digo, que sucede o que no sucede,
lo puede poner al servicio de su idea delirante. Y entonces les da la explicación de por qué la ventana estaba entreabierta, de por qué las sábanas estaban arrugadas o por qué la cama estaba tan perfectamente arreglada o que los papelitos que encontró en el bote de la basura tenían tal y cual significado. Digo, porque encontró tales y cuales marcas o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo interpreta de manera errónea, pues porque lo utiliza para explicar o para dar razón de su idea delirante, como pudiera ser esto que les digo de una idea delirante de celos, donde, bueno, pues al sujeto le queda muy claro que su mujer lo está engañando, ¿verdad? ¿Sí? Nada más que, les digo, por ejemplo, en el caso, si pensáramos en, vamos a distinguir esto de algo que le pasa a un paciente con esquizofrenia, pues a lo mejor este cuate con una idea delirante de celos, que la tiene muy bien explicada y muy clara, pues les puede decir que su pareja lo está engañando con otra persona, que es fulanito de tal, que tiene tales características. Generalmente una persona que tiene más, como más características positivas de las que él considera que tiene él mismo, ¿sí? O alguien que él considera que es mejor en ciertos aspectos, o bueno, ¿sí? Y todo, pues incluso, pues uno puede pensar que es cierto, ¿verdad? Pues bueno, pues todo lo tiene muy bien explicado. Y les digo, a diferencia, por ejemplo, del sujeto con esquizofrenia, que tú dices, o le preguntas, bueno, ¿y por qué piensa que su mujer lo engaña? Pues es que en las noches cuando estoy acostado y también ella está ahí, la cama se empieza a mover y y, y se me hace que es porque está con otro. Ah, caray. ¿Y con quién estará? Y lo dice, no, pues se me hace que me está engañando con mi hermano. Ah, caray, ¿y por qué con su hermano? No, pues es que porque yo nunca le caí bien a mi hermano. Ah, ¿y su hermano qué hace o a qué se dedica? No, pues mi hermano se murió hace 15 años. Dices, pues como que ya la explicación pues ya suena como poco realista, ¿verdad? En este sentido que les digo que luego en el caso del sujeto con trastorno delirante, pues todo suena, vaya, como muy lógico, ¿verdad? Y pues sí, sí puede ser. Y en el caso de la persona con esquizofrenia, pues luego son estas explicaciones como más fantásticas o más extrañas, aunque no es regla, ¿verdad? Tampoco, digo, incluso esa característica ya la quitaron de la clasificación actual. Antes sí la podías utilizar para decir, ¿es esquizofrenia o no es esquizofrenia? Porque la incluían como parte de los criterios, ¿verdad? Para el diagnóstico de esquizofrenia. Actualmente ya no. Entonces, bueno, eso a lo mejor habría que mencionarlo nada más de pasadita. Nada más que acá en el caso de los trastornos delirantes, también a diferencia del trastorno o del delirio primario o procesal, acá en el desarrollo paranoide, el pensamiento delirante no tiene esta característica de vivencia impuesta, como si pasa en la esquizofrenia, ¿verdad? O sea, en la esquizofrenia inclusive la persona puede llegar a decir que las ideas se las insertaron en el cerebro con una máquina especial. Acá en el trastorno delirante no. El sujeto sabe que sus pensamientos son suyos y que nadie le hizo pensar lo que está pensando, que él está bien, que está en lo cierto y que tiene la razón. Sin embargo, sí tiene esta característica de ser centrípeto y autorreferencial, o sea, en este sentido de que, pues es que todos los demás son los que están mal y yo no. ¿Sí? O sea, la que tiene la culpa es mi esposa porque me está engañando, ¿no? Ella es la que tiene la culpa. ¿Sí? Y además, todo lo que pasa alrededor, pues lo pone al servicio de la idea delirante que él considera que es cierta, ¿verdad?
es que, por ejemplo, es que paso por los escritorios de la gente en la oficina y luego escucho que están cuchicheando entre sí y se me hace que es que están platicando, se están burlando porque saben que mi mujer me engañó y luego les da la explicación muy claramente de cómo es que se enteraron. Y bueno, si ahora tenemos todas estas posibilidades, además, digo, como esto que estamos haciendo ahorita, de que estamos conectados y ni nos estamos viendo, este, pues imagínense a alguien que tiene un pensamiento así como de tipo paranoide, pues ahí les encargo, ¿no? Digo, el hecho de poder estar conectado con otras veintitantas gentes que te están escuchando y que puedes empezar a pensar de que es que activaron la cámara desde allá y me están viendo y claro, digo, esto en el sentido de poder darle explicación a las cosas en este cuadro que decíamos se llama trastorno delirante. Ahora, se considera así en la psicopatología clásica que el tema común es el persecutorio, como esto que les decía ahorita, ¿no? El sujeto puede pensar que su pareja lo está engañando, pero luego se incluyen cosas como esta, pues es que está de acuerdo con otras gentes o las otras gentes no quieren decirme, en este sentido de que como que los demás están en contra de mí, ¿sí? Sin embargo, no todos los temas en el trastorno delirante son así propiamente como persecutorios, aunque pueden tener cierto tinte de persecución, pues no necesariamente todos son persecutorios, aunque sí hay un subtipo de trastorno delirante con ideas de persecución, pero hay otro subtipo donde las ideas son más bien de celos, ¿sí? Y también hay otro subtipo donde las ideas son más bien somáticas, las ideas delirantes, pues. Esto es, una persona puede tener la convicción errónea de que tiene una enfermedad muy grave, no sé, de que tiene tuberculosis o tiene SIDA, o a lo mejor ahorita, pues por ahí habrá gente que esté convencido de que se contagió de coronavirus, ¿no? Y bueno, en estos casos particulares, les decía, del trastorno delirante, se trata de la persona que está totalmente convencida de que lo que está pensando es cierto, ¿verdad? Y generalmente pues tienden a durar un tiempo prolongado. En este caso específico del trastorno delirante, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, bueno, pues ahí les mencioné algunos subtipos y esas serían las características. Ahora, esos no tienen otra alteración, pues, vaya, si lo queremos ver así muy optimistamente, estos que mencionamos en los desarrollos paranoides, pues el sujeto no tiene toda la serie de síntomas que luego pueden tener los pacientes con esquizofrenia. Pero además decíamos que los delirios se pueden presentar también en los cuadros orgánicos y el prototipo o eh, el síndrome característico donde nos podemos encontrar estos delirios con O es el delirium con UM o conocido también como síndrome confusional agudo. Es decir, alguien que llega con un cuadro severo de deshidratación a un servicio de urgencias, por poner algún ejemplo, pues puede presentar un síndrome confusional agudo, ¿sí? Y dentro del síndrome confusional agudo, pues puede presentar también ideas delirantes o delirios o no, ¿verdad? Nada más que acá, pues el cerebro en general está mal funcionando por cuestiones como esta, como la que les mencioné, ¿no? Pues alguien llega con una deshidratación marca diablo o llega con un desequilibrio ahí
hidroelectrolítico o sufrió un traumatismo craneoencefálico o tiene un síndrome confusional inducido por sustancias, digo, ya sean drogas de abuso o sustancias de las que se utilizan luego en en las industrias o lo que sea, y entonces el cuate llega con un episodio de delirium o síndrome confusional donde el pensamiento tiene una alteración marcada en su forma, ¿verdad? La forma del pensamiento está muy alterada en el sentido de que el pensamiento está totalmente desorganizado. Y es en estos cuadros donde propiamente se manifiesta pues esta desorganización de todos los procesos cognitivos en la forma de una incoherencia en el curso del pensamiento. ¿Qué es lo que dice ahí abajito, no? El sujeto es incapaz de organizar su pensamiento de manera coherente. Se parece mucho a lo que le sucede al sujeto con esquizofrenia, nada más que si quieren ser ustedes muy precisos en la descripción, el sujeto con esquizofrenia, que ustedes no entienden lo que le está diciendo porque está todo desorganizado, van a decir que tiene una alteración del curso del pensamiento que se llama disgregación. Tiene el pensamiento disgregado. Y el sujeto que tiene un síndrome confusional agudo, pues igual, a lo mejor tampoco le entienden ustedes lo que está diciendo, en base a que su pensamiento está todo desorganizado, nada más que, les repito, si quieren ser muy propios, lo que el sujeto con síndrome confusional agudo manifiesta es una incoherencia propiamente. Aunque claro, digo, a final de cuentas, ustedes pueden decir que ambos sujetos están incoherentes. A final de cuentas, no hay coherencia en cuanto a la progresión de sus ideas. ¿Sí? Nada más que en el caso A, el sujeto tiene esquizofrenia, y en el caso B, el sujeto tiene un síndrome confusional agudo. Y en el síndrome confusional agudo, además, nos vamos a encontrar que el sujeto tiene severas alteraciones en la memoria y también severas alteraciones en su estado de conciencia. ¿Sí? Esto es, en el delirium o síndrome confusional agudo, que les digo son pacientes más bien de hospital general, pues va a haber múltiples manifestaciones mentales donde se van a encontrar ustedes que el sujeto tiene alteraciones de la conciencia, tiene alteraciones de orientación, no puede poner atención, de tal forma que su memoria también está involucrada de manera patológica, pues, y entonces esto hace que el sujeto no pueda analizar apropiadamente el entorno y sacar conclusiones válidas para poder comportarse como la gente, pues, ¿verdad? O como dice ahí, para desenvolverse adaptativamente. ¿Eh? De tal forma que si hablamos propiamente del pensamiento, pues el pensamiento va a tener alteraciones en cuanto a que la lógica no se va a poder establecer porque las ideas están todas desorganizadas. Además, las ideas delirantes, pues propiamente en el delirium, como que no tienen la consistencia que tienen las que decíamos, por ejemplo, en el trastorno delirante, ¿verdad? Digo, el cuate con un desarrollo paranoide en un trastorno delirante, pues está totalmente lúcido y ustedes le preguntan hoy por su relación matrimonial y les va a decir que su mujer lo está engañando. Y ustedes le preguntan el próximo viernes sobre su relación matrimonial y dentro de 2 y 3 años y él va a seguir con la idea de que está siendo víctima de un engaño y además les va a dar una explicación coherente y lógica, ¿no? Y acá en el síndrome confusional agudo, no. Las ideas delirantes van a aparecer y desaparecer, van a ser pues como muy volátiles, pues. ¿Sí?
y pueden tener esta característica de ser como oscilantes, o sea, en ocasiones pueden ser muy pobres o en ocasiones pueden ser muy ricas. Vaya, decíamos esto como que concuerda con el desarrollo del trastorno, o sea, decíamos el curso del síndrome confusional agudo es un curso fluctuante, ¿no? Fluctuante durante el día, durante un mismo día, y entonces a cierta hora durante la mañana, por ejemplo, se pueden encontrar ustedes un paciente ahí encamado que les da toda una explicación muy rica sobre sus recuerdos y sus fantasías. Claro, en este sentido delirante, ¿verdad? Tampoco es cierto lo que les está diciendo. Pero a lo mejor cuando llegan a la guardia en la noche, los que se van a quedar de guardia se van a encontrar con que el delirio que tiene ahí, pues es un delirio como muy empobrecido, con pocas ideas que apenas se pueden comprender, ¿sí? Lo cual luego esta presentación pues nos da pues la característica que tiene el pensamiento de estos pacientes, ¿no? Como muy desorganizado, pues, y con alteraciones de conciencia. Tan alterada la conciencia que incluso lo que nos dicen parece como si fuera, digo, como si el sujeto estuviera soñando despierto, ¿no? ¿Sí? Y por supuesto te percatas tú de que no puedes separar muy bien lo que sucede en su fantasía, en su mundo onírico, de lo que sucede realmente, pues que está en el hospital. Incluso en ocasiones se puede presentar esto. El sujeto se comporta como si estuviera trabajando en lo que regularmente hacía, que es a lo que luego o habla mucho sobre sus actividades laborales, por ejemplo, aunque a lo mejor el sujeto ya no está trabajando o no está en esas condiciones, y es a lo que luego se describe como delirio ocupacional. ¿Sí? Muy importantes en el delirium o el síndrome confusional agudo, la presencia de las actividades sensoperceptivas, especialmente las alucinaciones, y muy frecuentemente en estos cuadros orgánicos, las alucinaciones visuales, aunque pueden ser de cualquier variedad, ¿verdad? Pero como para acordarnos, pues estos luego son los sujetos que clásicamente se describe que ven los animales que se les están subiendo, ¿no? En el delirium, ¿sí? Que se les suben las arañas o se les suben las hormigas o ven enanitos verdes, ¿no? Las alucinaciones liliputienses que luego se describen en los cuadros de delirium, ¿sí? O de síndromes cerebrales orgánicos agudos. Entonces, digo, las alucinaciones pueden ser de cualquier variedad, ¿eh? Pero muy frecuentemente te encuentras que son visuales. A diferencia, por ejemplo, del que acabamos de mencionar, el trastorno delirante, donde ahí el sujeto no tiene alteraciones de conciencia y además en la inmensa mayoría de los casos no va a haber alteraciones sensoperceptivas o estas no van a dominar el cuadro cuando se presentan. O sea, un cuate que tiene un trastorno paranoide generalmente no alucina o sí alucina en alguna ocasión. Los fenómenos alucinatorios están muy, muy, muy relacionados con los tipos de idea que luego está teniendo. Es decir, alguien que tiene ideas delirantes de tipo persecutorio o de tipo paranoide, ¿verdad? Te puede decir que tiene alucinación, o no te dice que tiene alucinaciones, te puede decir que hay olores raros en su habitación y eso quiere decir que a lo mejor alguien está intentando envenenarlo, ¿sí? Y digo, eso no es lo común, pero puede haber alucinaciones de vez en cuando en el trastorno delirante que veíamos ahorita hace unos minutos. Y en la esquizofrenia, ahí sí hay alucinaciones, pero las alucinaciones son
más frecuentemente auditivas, aunque pueden ser de cualquier tipo, así como acá en el síndrome confusional agudo, también pueden ser de cualquier tipo. Nada más que les decía, en esquizofrenia luego es más frecuente que puedas encontrar que la persona tiene alucinaciones auditivas, y en los cuadros orgánicos como el delirium, pues las alucinaciones visuales luego como que son mucho más comunes y corrientes. Y luego en el que vimos en medio, en el trastorno paranoide, pues casi que más bien las alucinaciones son una cosa muy rara, o sea, no se van a presentar casi que nunca, ¿verdad? Aunque sí puede haber. Y entonces, bueno, eso en cuanto al delirium. Y luego por otra parte están los cuadros afectivos. Y les decía yo, depresión o manía, claro, depresión grave o manía grave, pues pueden también venir acompañados por síntomas psicóticos, y los delirios que se pueden presentar en estos cuadros tienen estas características, ¿no? La alteración formal como que se corresponde y está relacionada con el humor de base, aunque los temas delirantes pueden o no estar relacionados con el cuadro en particular, y además existe una dimensión temporal. Vamos a tratar de explicarlo así rápidamente. La alteración formal se refiere a esto, o sea, además de todo, si el sujeto está maníaco, pues vas a ver que está pensando a 1000 por hora, que está verborreico, que el pensamiento es tangencial, que se va para otro lado, digo, literalmente con lo que está pensando, y además también literalmente en el sentido de que a lo mejor se va de donde ustedes estén, pues no se puede estar quieto a menos de que se tenga la precaución de evitar que se vaya. Pero así como se puede ir el paciente, pues también se le va el pensamiento, en este sentido de que tienen fuga de ideas. Fíjense, acá la fuga de ideas también, como que las ideas no queda muy claro que estén o cómo están unidas unas con otras. Sin embargo, sí tienen una ligazón que luego si uno pone mucho puede dar cuenta de cómo se van ligando estas ideas que parecieran disgregadas. Entonces eso le agrega una dificultad al asunto, o si quieren ustedes una ventaja acá en el sentido teórico, pues entonces tenemos que pensar, no le estoy entendiendo al paciente lo que me está diciendo porque está disgregado, y entonces hablaríamos de que tiene esquizofrenia, o no le estoy entendiendo porque está incoherente y entonces es que tiene un síndrome confusional, o no le estoy entendiendo porque está cursando con un episodio maníaco y entonces más bien tiene una fuga de ideas, ¿sí? Y ahí está, pues, como dijo Cantinflas, el detalle, pues bueno, si logramos distinguir qué tipo de curso del pensamiento tiene el paciente, independientemente de que tenga ideas delirantes o no, que luego también hay que identificarlas, pues entonces ya estaremos en la capacidad de saber qué le está pasando a la persona, ¿verdad? Digo, en el sentido de estamos haciendo un diagnóstico, pues, y si podemos identificar eso, pues bueno, ya puedes decir, tiene esquizofrenia o tiene, o tiene un episodio maníaco. Si el pensamiento está acelerado y si el lenguaje va a 1000 por hora, pues entonces dices, tiene una alteración formal del pensamiento correspondiente a ese episodio maníaco. Pero luego en el caso de la depresión, pues este curso, o más bien la velocidad, pues, del pensamiento del sujeto deprimido, pues más bien va a ser así como más pausada, más lenta incluso, y puede resultar inclusive monótona, ¿no? De tal manera que
dependiendo de qué tan grave sea el cuadro, digo, ya sea maníaco o depresivo, pues entonces la importancia de las ideas delirantes pues se va, como dice ahí, pues se va a inflar o a desinflar dependiendo de qué tan deprimido o qué tan maníaco está el sujeto. Digo, en ambos sentidos, pues, las ideas delirantes maníacas pueden estar muy infladas en una manía muy severa, pero igual, en un cuadro depresivo muy severo, pues esas ideas delirantes, muchas veces relacionadas con los temas depresivos, también van a estar a todo lo que dan, ¿eh? Y entonces, si la depresión es severa y hay ideas delirantes, pues no es raro que el sujeto piense que es culpable y que requiera ser condenado a cadena perpetua o a la muerte, ¿no? Y las ideas de enfermedad y de muerte pues están como muy a tono con la depresión, en este caso melancólica, ¿verdad? Y si quieren ponerle ahí entre paréntesis, psicótica, ¿verdad? O la idea de que todo se acabó, todo está en ruinas y ya no hay remedio para mi situación económica porque estoy en quiebra. Aunque, vaya, aunque no sea cierto, pues, ¿verdad? Pues el sujeto deprimido pues va a pensar que ya abanicó. Y por otro lado, en los episodios maníacos, pues estos serían temas, ahora sí que congruentes con el estado de ánimo maníaco, ¿verdad? El sujeto puede pensar que es el mero mero, que tiene grandes facultades, que es capaz de llevar a cabo grandes empresas o que su voluntad no tiene límites, llegando incluso a ser omnipotente, ¿verdad? Y entonces tanto estas en la depresión, digo, con estos temas, por ejemplo, o estas otras en la manía, pues son como ideas congruentes con el estado de ánimo, pero les decía, no necesariamente, tanto si el sujeto está deprimido como si está maníaco, pues igual puede pensar que la gente se le queda viendo, o igual, digo, de forma delirante, piensa eso, ¿verdad? No es cierto, pues nadie ni lo ve, pero él cree que lo están, que lo están viendo, ¿eh? O puede pensar que alguien le puede hacer, que alguien le quiere hacer mal, o que alguien lo anda persiguiendo. Y estas serían como variedades de ideas delirantes que no están más directamente con el ánimo o con el estado de ánimo, pero se pueden presentar tanto en la depresión como en el episodio maníaco. Pero yo creo que por el día de hoy ya fue suficiente y mañana le seguimos. A menos de que haya alguna pregunta ahorita o algo que no esté claro o algo que quieran comentar. No, doc, todo bien. Muy bien. Entonces, muchas gracias por su detalle del viernes. ¿Sí? Muy padre, nada más que ya estaba acá desconectándome. Y entonces continuamos mañana, pues, con este rollo de los delirios. ¿Sí? Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana.